Dios le bendiga, hermano. Continuamos con el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Y mientras estudiaba para compartir con ustedes la porción de esta palabra, había algo que me llamaba mucho la atención, y es el tema de la resurrección. No solamente la resurrección de Cristo, sino también la resurrección de todos los fieles o los creyentes o de la iglesia de Cristo por el mismo hecho. Y me preguntaba si era posible que entre la iglesia de Cristo pudiera existir alguien que dudara acerca de esto. La resurrección es el pilar por el cual nosotros como iglesia es nuestro fundamento, nuestra base, por la cual nosotros predicamos el Evangelio y también por la cual nosotros tenemos la esperanza en que un día, pase lo que pase, nosotros vamos a resucitar con Cristo. En una ocasión, debatiendo con una persona, tratando de mostrarle la existencia de Dios, de que pudiera creer en la palabra de Dios, quizás en momentos de frustración o de falta de argumento, recuerdo que le dije: mira, si todo esto que yo comparto contigo fuera mentira, yo no pierdo nada, porque me enseña a ser una buena persona, un buen esposo, un buen padre, un buen hijo, un buen ciudadano. Al final no pierdo nada. Pero es interesante como Pablo presenta esto aquí, y es todo lo contrario. Si todo esto fuera mentira, dice Pablo que fuéramos los más miserables de la raza humana. Les invito ahí a leer. Vamos a orar antes de comenzar la lectura, para pedir que el Señor tenga el control de este tiempo. Señor, gracias por un día más de vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Padre, a ser fiel a ella, y que ella sea expuesta, Señor, en nuestras vidas y en nuestros corazones, Padre. Y ayúdanos, Padre, a cada día vivir por ella, confiando en ella, Señor, reteniéndola en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Por lo tanto, he titulado este sermón: estar firme y constante en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Leemos los versículos del 12 al 19, y vamos a ver lo que Pablo viene diciendo aquí, diciendo: si no hubiera resurrección, vana entonces sería nuestra predicación y nuestra fe. Dice la palabra de Dios a partir del versículo 12: pero si os proclamado que Cristo ha sido resucitado de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha sido resucitado. Y si Cristo no ha sido resucitado, vana es entonces nuestra proclamación y vana nuestra fe. Y hasta somos hallados falsos testigos de Dios, porque testificamos contra Dios que resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Y si es que los muertos no son resucitados, porque si los muertos no son resucitados, tampoco Cristo ha sido resucitado. Y si Cristo no ha sido resucitado, vuestra fe es inútil. Aún estáis en vuestros pecados. También los que durmieron en Cristo perecieron. Si lo que para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Interesante, ¿verdad? Después de toda una carta de Pablo de hablar las orejas a la iglesia de Corintio, de hablarles en su vida espiritual, casi termina y cierra la carta con el eje del Evangelio de Jesucristo. Hablando en los primeros versículos, haciéndole un llamado a retener el Evangelio, el mismo Evangelio que él recibió, el mismo Evangelio que él anunciaba, y un Evangelio que, según Lucas cuenta en Hechos, no era más que la muerte y la resurrección de Cristo. Hasta este punto Pablo llega a la iglesia, donde quizás por rumores o porque alguien se lo había comentado, o porque quizás la iglesia le había hecho la pregunta, lo cierto es que la iglesia estaba siendo influenciada por argumentos externos, y la iglesia no dudaba de la resurrección de Cristo, pero sí dudaba que un día ellos iban a resucitar. La filosofía de la época, tanto en el contexto judío como los saduceos, eran personas que creían en Dios,
creían en la palabra de Dios, pero ellos no creían en la resurrección de Cristo. De hecho, en los evangelios vemos pasajes donde el mismo Jesús le habla a ellos acerca de su proclamación, acerca de la resurrección. También teníamos también a los griegos, la filosofía griega, hablando de los gnósticos y también de los estoicos. Eran dos tipos de filosofía, donde uno de ellos, como los estoicos, creían que el cuerpo, lo material, era la cárcel del alma. Y no solamente la cárcel, ellos creían que todos los hombres tenían una porción de Dios y el día que morían, ese cuerpo iba a la tierra para ser destruido y su alma entonces era que iba absorbida por esa parte divina de Dios y iban a la presencia de Dios. Los gnósticos también creían que el cuerpo era malo, era lo material, y un día que murieran, entonces ese cuerpo iba a ser la destrucción y todas las almas de las personas entonces podrían ir hacia el cielo. Esta filosofía había abundado en la iglesia, había inundado la iglesia, y hasta el día de hoy es posible que dentro de la iglesia haya personas que tengan este mismo pensamiento. Pablo entonces lo lleva a un análisis lógico. El evangelio es algo que no es un mito, no es una filosofía, sino que es racional y se puede usar en la lógica, y es lo que Pablo entonces le hace a esta iglesia. Y les dice, si la resurrección de los muertos, hablando en términos del hombre, si nosotros no vamos a resucitar, Pablo entonces le dice, mira, por gusto, inútil es nuestra fe, inútil es la proclamación del evangelio. Y nosotros entonces seríamos unos mentirosos. Partiendo del argumento que él le da en los versículos del 3 al 8, Pablo haciendo defensa, y es la evidencia histórica que hasta el día de hoy los incrédulos, las personas que han querido destruir las bases del cristianismo, no han podido. El hombre ha tratado de desmentir, el hombre ha tratado de buscar y de llamarnos locos por creer que un día ese nuestro Mesías, Cristo, había resucitado y que nosotros también resucitaríamos. Por lo tanto, científicamente ningún hecho histórico se puede comprobar, ya que la ciencia demuestra lo que ellos pueden hacer y repetir. La ciencia puede demostrar de que el agua puede pasar de estado líquido a sólido o gaseoso, es probable una y otra vez, pero los hechos históricos se demuestran a través de las evidencias, los testimonios y los hallazgos arqueológicos. Más de todas estas cosas está inundada la historia de evidencias de la existencia no solamente de Cristo, sino también de su resurrección. Muchas personas, historiadores, han hablado acerca de Cristo, como Josefo en los tiempos de Nerón, han hablado acerca de su existencia, pero Pablo en los versículos del 3 al 8 de este mismo capítulo pone como evidencia el hecho no solamente de que Cristo existió, sino que fue crucificado, que fue muerto. Para algunos, para tratar de anular esta teoría, dicen que Cristo no murió, que él cayó en un estado de coma, del cual sus discípulos se lo llevaron y por eso es que se le apareció a ellos después. Pero según la Biblia, según las narraciones de los evangelios, no dice solamente que Cristo murió, es que las personas, los judíos que estaban en contra del evangelio de Jesucristo, ellos anhelaban su muerte. El evangelio nos narra esto, Lucas en las evidencias de los apóstoles en Hechos, nos dice que aún esta persona, estos judíos que anhelaban la muerte de Cristo, ellos prefirieron dar libertad a Barrabás, un asesino, y llevar a Cristo a la crucifixión. Ellos le pedían a Pilato, el cual quería lo azotaba por tal dejarlo libre, le pedían que por favor que lo llevaran a la cruz. Una multitud, una muchedumbre afanada por la ira, era imposible que le fueran a pasar gato por liebre. Estando clavado en la cruz, también tenemos testimonio de la lanza del soldado romano que atravesó su costado. Y cuando dice, la ciencia misma dice que de esa lanza brota sangre y agua. A pesar de que también es parte profético, según la ciencia dice que cuando el cuerpo muere, se crea una membrana líquida y es lo que atravesó la lanza y por eso sale del costado de Cristo agua y sangre. Haciendo evidente de que Cristo había muerto físicamente. Y Pablo en los versículos de 3 en adelante dice, el cual murió según como dijo que las Escritura. Y no solamente que murió, sino que al tercer día, como había sido anunciado, estas mismas personas que desearon su muerte, que hicieron lo posible por que sus discípulos tampoco fueran a llevarse el cuerpo, a robarse el cuerpo, como algunos argumentan que pasó. Dice que el imperio romano puso custodia a la tumba de Cristo,
No solamente puso soldados que vigilaran la tumba, sino que la sellaron con un sello real para que no hubiera ningún tipo de trampa. Las evidencias dicen que Cristo al tercer día resucitó. Los soldados dieron evidencia de eso. Los discípulos dieron evidencia de eso porque lo vieron. Más de 500 personas vieron el hecho de que Cristo resucitó. Y dice Pablo en esta carta, y hasta el día de hoy, muchas de esas personas todavía viven. Si tienen dudas, váyanle y pregúntenle. Por lo tanto, Pablo llega a estos versículos diciendo, ¿cómo es posible que en medio de la iglesia todavía haya personas que no crean de que hay una resurrección de los muertos? Si esto es así, vale nuestra fe, somos unos mentirosos y ciertamente somos de toda la tierra los más dignos de lástima. Dice los pasajes siguientes, a partir del versículo 20 en adelante al versículo 34. Pero ahora Cristo ha sido resucitado de entre los muertos como primicia de los que duermen. Porque así como la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Para cada uno en su orden, Cristo, que es la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entrega el reino de Dios y Padre, cuando suprima todo imperio y toda autoridad y poder, porque es necesario que Él reine hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el postrer enemigo que es destruido es la muerte, porque todas las cosas sometió bajo sus pies, pero al decir todas las cosas le ha sido sometida, claro, es que es esta exceptuando, aquel que le sometió todas las cosas, y cuando le haya sido sometida todas las cosas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que la sujetó, y a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Si no es así, ¿qué harían los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan por ellos? ¿Y por qué nosotros estamos en peligro a toda hora? Por la gloria que tengo de vosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro, cada día muero. Si como hombre batallé contra fieras en Éfeso, ¿qué provecho tuve si los muertos no son resucitados? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Volved como es justo a la sensatez y no sigáis pecando, porque alguno no tiene conocimiento de Dios. Interesante, Pablo usa también otra frase del Antiguo Testamento haciendo alusión a Cristo, diciendo que Cristo es primicia de todos los que duermen, los que están muertos. La primicia era lo que se daba de la cosecha tanto agrícola como animal, y era lo primero que se daba cuando comenzaba la cosecha, haciendo una alabanza a Dios por la cosecha que había brindado, que había dado por su gracia sobre esto. Y de la misma manera, estas primicias se daban después de la Pascua. Se celebraba la Pascua y después de la Pascua, entonces se hacía la fiesta de las primicias. Interesante, Cristo muere ¿en dónde? En una Pascua. Para los que no saben, la Pascua simbolizaba el hecho de que Dios salvó a su pueblo de Egipto de una manera extraordinaria, donde Dios había mandado su mensaje, su evangelio a todas las personas, tanto judíos como gentiles de aquella zona, y les dijo que Dios iba a matar al primogénito de toda familia que no creyera ¿en quién? En el mensaje que Dios había mandado por medio de Moisés. Y todo el que había creído en este mensaje, que había cubierto las dinteles de su casa con la sangre del cordero, entonces esta persona iba a ser salvada por la sangre del cordero, y cuando el ángel de la muerte pasara, iba a pasar por alto de esa casa. Lo cierto es que Cristo muere como cordero de Pascua en el mismo día de la Pascua y resucita también ¿dónde? En el día de las primicias. Cristo es la primicia de la resurrección de Dios, que hace acepto en Él a todos los que han creído en su nombre. De cierta manera, entonces Pablo también sigue hablando acerca del Antiguo Testamento, y entonces llega al punto de Adán. ¿Y por qué Adán? Porque Adán estaba en una naturaleza similar a la de Cristo antes de la caída del pecado. Adán era un hombre perfecto, del cual Dios le había dado la vida y había puesto sobre toda la tierra para que señoreara y juzgara la tierra. En Adán no había pecado. Y esta comparación la hace porque por Adán, por su desobediencia, entra el pecado ¿en dónde? En la tierra, entra el pecado en el mundo, y por eso es que la humanidad muere, que aún la ciencia no ha podido explicar por qué pasa. Aún que quiera tratar de especular un poco, muere producto del pecado, pero de la misma manera Pablo está diciendo, pero así como en Adán todos los hombres mueren,
por la misma promesa hecha en Adán, de su simiente vendrá el otro hombre, el postrero Adán, el Cristo, que va a traer vida a todos aquellos que creen. En Adán entró la muerte, en Cristo entra la vida. En Adán entró el pecado a este mundo, en Cristo entra la resurrección de aquellos que creen en Él. Por lo tanto, dice la palabra de Dios en los versículos en adelante, versículo 35 en adelante, pero dirá alguno, ¿cómo son resucitados los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo viven? Dice Pablo, insensato, lo que tú siembras no es vivificado sino muere, y lo que siembra no siembra el cuerpo que llegará a ser sino un gran desnudo de trigo o de algún otro, pero Dios le da un cuerpo como Él quiso, y cada uno de las semillas su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es humana, otra la carne de bestia, otra la carne de aves y otra la carne de peces. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero a una en verdad es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol y otra es la gloria de la luna y otra gloria la de las estrellas, porque una estrella difiere de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y se resucita en incorrupción. Se siembra en humillación y se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra en cuerpo animal y se resucita en cuerpo espiritual. Si hay cuerpo animal, hay también cuerpo espiritual. Así también está escrito, el primer hombre, Adán, llegó a ser un alma viviente, y el postrer Adán, un espíritu vivificante. Pero no es primero el espíritu, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre sacado de la tierra es terrenal, y el segundo hombre venido del cielo. Como el terrenal, así también los terrenales, y como el celestial, así también los celestiales. Así como vestimos la imagen del terrenal, vistamos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermano, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Interesante. Pablo nuevamente vuelve a traer el estado de Adán. Por el hombre entró el pecado en el mundo, hemos sido corrompidos, merecemos la ira de Dios. Pero así como Adán era un cuerpo terrenal, carnal, corruptible, Cristo, el mismo Dios encarnado en hombre, vino a ser y es no solamente un alma viviente, sino un alma que vivifica, un alma que da vida. ¿Y da vida qué? A lo que estaba muerto. Por eso Pablo, cuando comienza esta carta, en el capítulo 15, él dice, hermanos, retengamos la buena noticia. La buena noticia de que nosotros mereciendo la muerte, nosotros habiendo heredado la muerte que vino por la desobediencia de Adán, de la misma manera, Pablo está diciendo, en Cristo, nosotros vamos a heredar no solamente la vida, sino también la resurrección de los cuerpos en un cuerpo espiritual, en un cuerpo celestial, en un cuerpo de gloria y en un cuerpo de poder, no en nuestra gloria. Él hace una distinción entre los diferentes tipos de carnes que existen, él hace una diferencia entre los diferentes tipos de gloria que existen, pero para decir, era necesario primero que se muriera, para que saliera la vida. Y no solamente la muerte de nosotros, está hablando aquí Pablo, está diciendo la muerte de Cristo, para entonces poder traer vida y una vida diferente a lo que creemos, una vida donde nuestro cuerpo va a resucitar en un cuerpo incorruptible, en un cuerpo que refleja la imagen y la gloria de aquel que venció la muerte como primicia de todos los hombres, la gloria misma de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo casi termina como mismo empezó esta carta, y a partir de los versículos 51 en adelante dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante y un abrir y cerrar de ojos, y a la final trompeta, porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados en un cuerpo incorruptible, sean vestidos de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto incorruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita. Tragada fue la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? Pues el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Pero gracias doy que no nos da la victoria por medio de Jesucristo Señor nuestro. Así que mis hermanos amados, estar firmes
inconmovible, abundando en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria a Dios por esta palabra. Gloria a Dios por esta visión que ha sido revelada en las palabras de Pablo a esta iglesia. Y recordando que fue una iglesia a la que Pablo le está escribiendo. Una iglesia que había retenido la palabra. Una iglesia que creían en Jesucristo, en su resurrección y en la palabra de Dios. Pero tenía duda acerca si esas promesas iban a ser cumplidas en ella. Tenían duda de poder, si ellos algún día su cuerpo que ellos creían que era algo inmoral, iba a poder ser resucitado como algo perfecto, algo glorioso. Pablo aquí nos está diciendo que la resurrección, así como la muerte vino para todos los hombres, la resurrección no va a ser tampoco para todos los hombres. Dice que es primicia de los que murieron en Cristo. Por eso Pablo hace de nuevo el contraste diciendo, si no hay resurrección, los que murieron en Cristo murieron en vano. Pero para nosotros hoy quizás no haya diferencia. Vivir estas acordes quizás es un patrón de vida. Pero en los tiempos de Pablo dice, ¿de qué me sirve cada día poner mi vida en peligro? ¿De qué me sirve haber peleado con fieras en Éfeso? ¿De qué me sirve si todo esto fuera una mentira? ¿De qué me sirve entonces de que yo predique el Evangelio y cada día? Y recordemos cuando estudiamos Hechos que la iglesia era perseguida y la iglesia era asesinada por predicar a Cristo y este resucitado. El mismo Pablo que había apedreado a Esteban, que perseguía a la iglesia, en los versículos anteriores decía, doy gracias a Dios porque soy lo que soy por la gracia de Cristo. Porque yo también soy testigo de este que ha resucitado, Cristo, y el mismo que esperaba esta resurrección en su vida. Él cada día arriesgaba su vida y tenía la esperanza de que perder la vida por causa del Evangelio es una esperanza porque él creía y estaba convencido de que un día él resucitaría también con Cristo, porque Dios había sometido todas las cosas debajo de sus pies y Cristo había vencido la muerte. El mismo Pablo que muchas ocasiones estuvo en peligro de muerte, en muchas ocasiones fue amenazado por predicar el nombre de Cristo, su esperanza estaba en esta verdad. Y aquí una vez más le dice a esta iglesia, estar sobria, estar firme, no tambaleen con ningún argumento de que el hombre pueda decir acerca de esto, porque evidencias tenemos, yo soy testigo y hay más de 500 personas que aún todavía viven en los tiempos de Pablo que pueden testificarle acerca de que Cristo resucitó como está escrito en la palabra de Dios, y si Él resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. Iglesia Camino de Vida, ¿cómo nosotros vivimos nuestra fe en la resurrección de Cristo? La vida de estos apóstoles, estos hombres que al principio cuando vieron a Cristo crucificado en una cruz y enterrado en una tumba sellada, la esperanza de muchos de estos hombres fueron al piso. Muchos se escondieron y se dispersaron. Pero cuando vieron a Cristo resucitado, recuerdo que cuando estudiábamos Hechos, el pastor Huicho hacía mención de cómo cada uno de estos hombres fue perdiendo la vida por causa de este mismo evangelio, por causa de que Cristo había resucitado y ellos también. Su esperanza ahora estaba no en la vida que tenían, sino en la vida que Cristo les había prometido. Mismo Pedro murió crucificado, excepto Juan. Todos murieron de una muerte bien aterradora, decapitado, buscado, crucificado, excepto Juan, el cual Dios le permitió esta gracia para también seguir exponiéndonos acerca del fruto venidero, donde dice la palabra de Dios que un día, cuando Cristo venga en su gloria, nosotros también resucitaremos con Cristo, en un cuerpo incorruptible, en un cuerpo glorificado, para darnos la sensatez y el valor de mantenernos firmes predicando este mensaje, que es locura para los que se pierden, pero a la misma vez es gozo y satisfacción para nosotros, porque es la esperanza y la base de nosotros como cuerpo e hijos de Dios. Que Dios les bendiga.